muchas gracias, padre. Qué gusto que nos acompañen aquí en Cómo Te Ves. Exactamente, hoy tenemos a Lele Baylis. Lele, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Mariana, ¿y tú? Bien, bendiciones, gracias. Vamos a hablar de eso, de la guerra a la paz, el lenguaje del corazón en la pareja, el matrimonio, digamos, el noviazgo. Platícanos un poquito qué conexión tiene todo esto, Lele. Bueno, la idea es que normalmente cuando nos comunicamos con alguien, cuando nos pasa algo que nos afecta con alguna persona, a veces creamos, bueno, se pueden dar muchas veces dos reacciones, ¿no? Una es cuando reclamamos y la otra es cuando no queremos decir las cosas porque vamos a hacer más problemas, ¿no? Entonces, ninguna de esas dos actitudes nos favorece de alguna manera el tener una conexión con la otra persona, porque muchas veces hablamos de comunicación, pero lo que realmente queremos con los demás es conectarnos, o sea, tener esas conexiones, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo lo que les recomiendo es que, primero que nada, entendamos que hay que reconocer lo que nos afecta. Ok. Perdón, déjame hacer como una acotación. Estamos hablando de cuando hay un conflicto, ¿verdad? Exactamente. ¿De qué manera nos tenemos que comunicar? Entonces dices, lo primero es... Bueno, lo primero es que uno tiene que conectar su propia cabeza con su corazón para entender qué le está pasando a ella, ¿no? Y en ese momento poderlo comunicar al otro, pero en la manera y con el mensaje correcto, porque muchas veces podemos comunicar que estamos enojados cuando realmente estamos tristes, sí. Y la verdad es que al otro le damos un mensaje muy equivocado de lo que nos está pasando, sí. Entonces es muy importante, primero que nada, yo lo resumiría en 3 puntos principales. Primero que nada es reconocer, como les decía, lo que a mí me está pasando, lo que a mí me está afectando. Después, sería importante entender cuál es el sentimiento que eso me provoca. Oye, eso me provoca que me siento enojada, o me siento humillada, o me siento desplazada. Oye, no aplica, siento ganas de decirle que bla, 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 ¿no? Porque dicen, di lo que sientes y entonces la gente dice, bueno, es que yo soy muy honesta y dicen... Pues, cosas que pueden lastimar mucho, ajá, ¿no? Ajá. No, es lo que yo siento. Claro, normalmente cuando uno se da el permiso de soltar todas las víboras prietas y todo lo que uno quisiera soltar, sí. Es porque todavía tú no conectas tu cabeza con tu corazón. Por eso es importante que te des el tiempo para pensar muy bien qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Correcto. Entonces, eso ya te da un poquito como un poco más de paz para poder decir las cosas y serenidad, ¿no? Te sosiega. Sí. Entonces, otro punto importante es hablar en yo. El tercer punto tendría que ver con hablar en yo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos en tú, generamos el reclamo. ¿Por qué? Porque hacemos juicios, porque culpamos al otro. Danos un ejemplo, Lele. Por ejemplo, cuando tú dices, es que a ti no te importa lo que me está pasando, es que tú me haces sentir así, ¿no? ¿Lo correcto qué sería? Yo me siento así en esta situación. Okay. A mí me molesta mucho esa actitud tuya, ¿no? Porque de alguna manera también me estoy haciendo cargo, haciendo responsable de que yo siento eso. A lo mejor otra persona no siente lo mismo, pero yo me estoy haciendo cargo de eso que yo siento, ¿no? Sí, entonces, otra cosa que es importantísima entender es que yo les recomiendo mucho que cuando ya estén en una discusión, ya no se dieron cuenta, pero ya llegaron a la discusión, ¿no? Ya están ahí. Entonces, ¿cómo pasar de la guerra a la paz? Primero que nada es entender cuál es el lenguaje del corazón. El lenguaje del corazón obviamente es los sentimientos, pero no nada más son los sentimientos, sino los sentimientos filtrados con la cabeza o con la razón. Por eso les hablo de conectar la cabeza y el corazón. Sí, las Entonces, cuando ya están en una discusión, fíjense cómo cuando estamos entablando la discusión a través de la razón, va argumento tras argumento. Y tú esto, pero es que tú esto, pero tú más esto, pero entonces, porque todos somos muy listos para tener buenos argumentos. Y es una guerra de ideas y nadie quiere perder. Oye, Lele, ¿qué pasa con los hombres o los varones que a veces no es común que escuchemos que digan, tengo miedo, o me duele esto, o yo siento? Pues no es común en ellos este lenguaje. ¿Qué se hace? Sí, definitivamente. Bueno, primero que nada me gustaría terminar en lo de la discusión. Cuando estamos entablando la discusión en el nivel de la razón, que es un argumento tras otro argumento,
si en algún momento una de las dos personas hace un pequeño, se detiene un poquito y piensa qué es la necesidad que trae detrás de ese argumento la persona, qué es lo que quiere decir su corazón, en ese momento se acaba la guerra. Cuando tú le dices, te acaban los argumentos, pero le dices, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te molesta? Entonces se acaba la guerra porque el otro se siente comprendido. Ya, ¿Sí me explicó? Sí, entonces, y se desarma. Y se desarma completamente, ¿no? Correcto. Entonces, en relación a los hombres, bueno, vivimos en una cultura latina en donde los hombres no lloran, en donde sentir pues casi es de gay, ¿no? Todas esas cosas como dicen los niños. Entonces, realmente los hombres no reconocen que también tienen una afectividad, que también tienen sentimientos y que necesitan aprenderlos a manejar. Entonces hay que dar el ejemplo nosotros, las mujeres en principio, ¿no? Exactamente, o sea, si queremos que los demás hablen de sus sentimientos, hay que aprender nosotros a hablar de los nuestros. Pero empecemos así. Muchas gracias, Lelé. Recuerde que Dios le dio unos talentos a usted y para bien de los hombres y gloria de Dios hay que multiplicarlos. ¿Vamos por acá? Bueno, no por acá.